Hola, muy buenas noches. Bienvenido a hoy es martes 27 de enero del 2026. Estamos cerrando el primer mes del 2026 y hoy iniciamos este nuevo año con nuevos retos en Alianza Libertaria. Para mí es un gusto, un placer nuevamente volver a estar en esos espacios, iniciar este año con toda y sobre todo de tener a super invitados que nos acompañan cada semana para abordar diferentes temas y diferentes perspectivas que se vienen desarrollando a nivel internacional. Recordarles que somos Alianza Libertaria, somos una organización internacional conformada por los movimientos, partidos e instituciones libertarias de Iberoamérica para formar un movimiento continental que promueva el liderazgo civil, político y libertario. Antes de darle la palabra y presentar a nuestro invitado, queremos felicitar a nuestros amigos hondureños, al pueblo hondureño, por la toma de posesión del día de hoy del nuevo gobierno de Narís Arfura. Hoy tomó posesión el nuevo gobierno en Honduras y esperamos que pues en Honduras se retome los hitos democráticos, restablezca las libertades dentro de los poderes el legislativo, el judicial y sobre todo que al nuevo gobierno, a la nueva administración le vaya supremamente muy bien, asimismo le irá a los hondureños. Pues bueno, hoy retomamos un tema y vamos a abordar un tema supremamente importante. Recordemos que el pasado 3 de enero eh, hubo una noticia que conmovió y sobre todo fue la noticia internacional que pues movió el mundo entero y sobre todo en el tema internacional. Fue la captura del dictador Nicolás Maduro. Hoy pues se encuentra en una prisión en Nueva York, en Estados Unidos, pagando las consecuencias, los daños que le ha hecho o le hizo al pueblo venezolano. Entonces, pues es una noticia que empezó el 2026 bastante movido y sobre todo de que pues esta captura merece no solo un reconocimiento de quien pues la hizo, sino también de buscar de que en Venezuela comience una transición para restablecer la democracia, la libertad y sobre todo la liberación de los presos políticos que aún hace falta y que hoy están privados de la libertad en varias prisiones en este país. En la noche de hoy nos acompaña nuestro amigo, colega y vicepresidente de nuestro medio de comunicación Alianza Libertaria, Óscar José Torrealba. Óscar, buenas noches, bienvenido. Un gusto Buenas nuevamente. noches. Es un gusto para mí nuevamente tenerlo en estos espacios y quisiéramos que iniciaran sobre la perspectiva que usted tenga de Venezuela sobre las transiciones y la democracia luego de este hecho tan importante, tan eh, exitoso que pues ocurrió el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Doriet, por recibirme y hablar sobre este tema, pues que deja de ser un tema solamente para Venezuela, sino que se convierte en un tema pues relevante para toda la región. Yo quisiera comenzar pues haciendo una precisión de algo que tú comentaste, Doriet, y es con relación al motivo de la captura. Fíjate que tú mencionaste, y muchas personas piensan así, que, que básicamente Estados Unidos captura a Nicolás Maduro por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Eh, y yo creería que todos los venezolanos pues queremos que Nicolás Maduro sea juzgado por los crímenes. De hecho, y haciendo un paréntesis, el régimen chavista, madurista, pues
después de tantos años negando la existencia de presos políticos, pues ahora pues sí reconoce su existencia y su excarcelación. Entonces, pues ya dimensiona un poco pues lo que ha sido una parte del régimen chavista. Pero lo que quería decir es que Nicolás Maduro no lo capturan por dictador, lo capturan por narcotraficante. Y eso es la primera precisión que creo yo que es importante. O sea, Estados Unidos interviene en Venezuela, pues no en contra de un gobierno dictatorial, no en contra de violación sistemática de derechos humanos, sino buscando y capturando específicamente a Nicolás Maduro Moros eh, por crímenes relacionados con narcotráfico, posesión de armas, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente a él, y esto es importante, Oriel, sino también a su esposa, a Cilia Flores, que a pesar de ser una persona que ha sido invisibilizada en los últimos años y ha sido pues muy consciente esta invisibilización, pues es una persona muy importante para el régimen. O sea, es uno de los cerebros del régimen en Venezuela. Lo que sí es cierto es que esto, pues al final del día, representa un importante golpe, un importante primer paso, pero conviene siempre comprender un poco cómo funciona este régimen en Venezuela, ¿no? Que no, digamos, dista un poco de las dictaduras muy personalistas de las cuales podemos estar un poco acostumbrados o que son mucho más, digamos, ejemplares a la hora de hablar del tema. Pues en el caso del régimen venezolano, tú no lo puedes reducir a una sola persona. O sea, básicamente termina siendo una hidra eh, y esto se debe a que realmente es una especie de dictadura de partido único. Es decir, el centro del poder no se encuentra realmente en el presidente, sino se encuentra en el partido. Y eso explica la razón por la cual, pues una vez sacas a Nicolás Maduro del juego, pues entonces el gobierno de los Estados Unidos se entiende con el siguiente al mando dentro de esa estructura de partido, que en este caso son los hermanos Rodríguez, pero concretamente hablamos de Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez pues es un personaje del cual vamos a hablar más adelante para comprender en manos de quién está Venezuela en este momento. Ahora, la gran pregunta es, en el fondo, en términos de libertades políticas, ¿cambió algo en Venezuela? Pues desafortunadamente no. Hay unos elementos de la realpolitik que son interesantes analizar en lo que está ocurriendo en Venezuela. Pues sí, vale la pena mucho revisar esto y yo quisiera comenzar partiendo por el hecho de que bajo esta circunstancia, bajo esta coyuntura venezolana, una de las primeras cosas que hay que reconocer es que el poder está en el uso de las fuerzas. Aquí se reivindica esa idea. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, pero entre tanto ruido y entre tantas representaciones democráticas, instituciones internacionales, etcétera, pues se vendió la idea romántica de que el Estado pues es una expresión del poder popular y bueno, las manifestaciones democráticas pues son básicamente la voz del pueblo, pero pues un escenario como este reivindica que no es la voluntad del pueblo lo que importa, sino es quién controla la fuerza. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque en el actual escenario venezolano, acá no está importando qué piensa, aquí no importa qué piensa el pueblo venezolano, no importa qué opina, ni a quién quiere en el gobierno, sino que acá lo que importa es quién puede, digamos, controlar el poder y quién puede, digamos, mantener algún tipo de estabilidad en esas dinámicas de poder.
Y es un elemento súper interesante para entender. Y eso explica la razón por la cual María Corina Machado actualmente, si bien es una líder indiscutible en la política venezolana, pues no está dentro de la ecuación en este momento. No sabemos si pueda estar más adelante, pero en este momento simplemente no está. Está es del Cielo Rodríguez, quien ha ocupado una serie de cargos públicos desde el gobierno de Hugo Chávez. Es una persona, si yo puedo describir el perfil, es una persona muy inteligente para el mal, para hacer el mal, es muy inteligente, una persona completamente despiadada, una persona que incluso cuando ocupó el Ministerio de Comunicaciones comenzó justamente la censura y la represión a medios de comunicación privados en Venezuela. Y en definitiva es una persona que está muy convencida de que quiere concentrar el poder, está muy convencida de las ideas socialistas que tiene. Esto es una facción del gobierno muy ideológica, y eso es importante tenerlo también en consideración, y que saben jugar mucho con las coyunturas y con las dinámicas políticas. Ellos entienden muy bien, de hecho, Delcy Rodríguez conoce muy bien la dinámica internacional, es una persona que ha puesto al régimen en cierto juego internacional en el pasado, por lo que conoce muy bien las dinámicas internacionales y yo creería pensar que es un grupo de poder que sabe jugar, pues, obviamente con las coyunturas. Y aquí hago un inciso, Dorian, y es que eh, analizar también a Venezuela parte de entender este tema, pues, desde un punto de vista muy de la teoría política, pero también entender las dinámicas de poder. Es decir, yo puedo afirmar, porque en efecto ha sido así, que en Venezuela se aplica un socialismo. En Venezuela, pues desde Hugo Chávez, desde el año 2002, se intentó, bueno, se aplicó con éxito el socialismo y eso hizo que el país se hundiera, porque a veces uno dentro de su lenguaje dice que se intentó aplicar una política socialista y el país fracasó, pero da a entender de que el socialismo no se aplicó bien. No, el socialismo en Venezuela fue todo un éxito, tan exitoso que llevó a un país naturalmente tan rico, que no es la riqueza de Venezuela no es solamente por el petróleo, lo llevó a la pobreza. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque uno puede pensar de que en Venezuela hay dinámicas ideológicas, pero esas dinámicas, desde la muerte de Hugo Chávez, esas dinámicas se dieron. Es decir, al chavismo no solamente hay que entenderlo desde el punto de vista ideológico, ideológico marxista-leninista, sino también hay que entenderlo como un grupo criminal que quiere conservar el poder. Y eso hace de que este grupo sea muchas veces muy pragmático. Es decir, si tiene que ceder libertades, la cede. Si la dolarización del país, pues la permite. O sea, antes de que Venezuela se dolarizara, como se dolarizó, pues en Venezuela había una ley que se llamaba Ley de Ilícitos Cambiarios. Hacía muy difícil, pues, ese proceso de dolarización porque se perseguía a quien comercializara dólares. Y yo creo que incluso hasta el sol de hoy sigue habiendo gente presa, pues, por tener dólares. O sea, una cosa atroz. Y el propio régimen en una dinámica de violencia y una dinámica también de inicio de sanciones por parte de la administración, por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esto creo que comienza con Barack Obama, pues, digamos, hace caso omiso o se hace de la vista gorda frente al proceso de dolarización e incluso elimina la ley de ilícitos cambiarios. Entonces, este régimen, si es por subsistencia, si es por conservar el poder y tiene que aplicar políticas de libertad económica para poder conservar el poder, créanme que lo van a hacer. Entonces aquí no se trata de convicciones ideológicas, sino se trata simplemente de un grupo que es capaz y ha demostrado ser capaz de cometer las mayores atrocidades solo con el único objetivo
de conservar el poder. Entonces, ese es, digamos, el escenario, digamos, inicial que, a mí que con el que yo quería introducir esta conversación, porque así uno puede, digamos, digamos, dar una lectura, yo creo, mucho más realista eh, y no tan sensacionalista de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué ocurre actualmente en Venezuela? Pues capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Silvia Flores, pero quien está actualmente eh, pues ejerciendo el poder son los hermanos Rodríguez, que de nuevo es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, unos seres completamente despiadados, que conocen muy bien la dinámica, y que en el fondo a lo interno pues no hay mayor cambio. Se están discutiendo porque también dentro de esta dinámica hay que entender al régimen chavista como una especie de totalitarismo democrático. Es decir, ellos tienen el poder, hacen lo que se les da la gana, porque en el fondo existen los poderes públicos, pero no hay separación de poderes, pero a ellos les gusta mucho cuidar las formas de la República. Entonces someten leyes al Congreso y el Congreso aprueba. Obviamente hay un poder decisorio que de nuevo, y para los que me están escuchando y lo mencioné al principio, es el partido. En el partido está la dinámica del poder, que en este caso es el Partido Socialista Único de Venezuela, el PSV, y ellos están actualmente pues sometiendo algunas leyes para algún tipo de cambio o transición. Entonces, ¿qué leyes, qué ley? Porque básicamente hay una que me suena muchísimo, que es hay dos, que son las más, pues, llamativas, sobre todo para los amantes de la libertad. Y la primera es que el Estado venezolano cedería su exclusividad en la exploración y explotación del suelo. Actualmente, recordemos que Venezuela es un país petrolero y pues, desde mucho antes de Maduro, yo creo que ese proyecto lo intensificó Hugo Chávez, pues la exploración y explotación del petróleo en Venezuela, del suelo y la explotación del petróleo era exclusividad del Estado venezolano. Por esa razón, hasta el sol de hoy, quien quiere el petróleo en Venezuela tiene que hacerlo por medio de empresas mixtas, donde el Estado tenga la mayor participación. O sea, hay un proyecto de ley en el que están eliminando eso. Simbólicamente representa mucho. O sea, en términos simbólicos, sabiendo de que esto era un proyecto, digamos, insignia de la política chavista, pues es significativo el hecho de que estén haciendo este cambio. En términos reales, pues siempre le estaré recordando esta presentación y no quiero ser repetitivo, pero son los hermanos Rodríguez quienes están controlando el poder. Y eso en términos de plata blanca, pues simplemente significa que el chavismo controla el poder. Y que hay un cambio por parte de la oposición y más aún un cambio por vía democrática, pues es muy difícil porque ellos controlan lo que en Venezuela llaman poder electoral. ¿Qué otra ley están promoviendo actualmente? Una ley de simplificación de trámites. Entonces, claro, al que le gustan pues las ideas libertarias diría, wow, ¿será que esta gente está virando a un planteamiento mucho más libertario o una visión libertaria? Pues no. Ya lo decía, pues mucha gente lo ha dicho, pero yo creo que uno de los autores más emblemáticos en decir esto es Vargas Llosa. La libertad no, bueno, sí, mucha gente lo ha dicho realmente, ¿no? Escotado, Vargas Llosa. La libertad es indivisible, o sea, la libertad no se vende por partes, o sea, o se es libre o no se es libre. Por lo tanto, uno, pues, abanderar una política en un escenario, pues, hostil a la vida y a la libertad y a la propiedad, pues es tonto, ¿no? No es para nada sensato. Pero se está promoviendo actualmente, entonces, una ley orgánica de simplificación de trámites, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen pensar que entonces en Venezuela está ocurriendo un cambio de 180 grados, pero hay que ver todo esto con mucho escepticismo, sobre todo considerando la naturaleza
política y criminal de quienes actualmente tienen el poder. Hay pues rumores de que los propios hermanos Rodríguez se entregaron a Nicolás Maduro. Hay muchos rumores de muchas cosas, pero una de las cosas que yo he aprendido a ver, 2013, en 14 años de dictadura rancia, eh, es que cuando uno se entera de algo es porque el propio régimen quiere que tú te enteres de eso, ¿no? O sea, te quiere escuchar hablando sobre el tema. Eh, entonces, no sé si sea tan creíble, lo más creíble o no. Lo que sí es curioso, Doriet, es que Delcy Rodríguez actualmente pues tiene spots publicitarios, tiene un jingle como si estuviese en plena campaña electoral y todo apunta a que ella está haciendo como una especie de campaña interna, lo cual resulta curioso, profundamente curioso. Y también dan indicios no sé, del realismo mágico que se puede vivir dentro de Venezuela. O sea, no ha pasado ni un mes en el que se lleva a Nicolás Maduro Moros, eh, toma posesión la vicepresidenta y la vicepresidenta pues comienza una serie de cambios junto con su hermano que está en la Asamblea Nacional, es decir, en el Congreso de la República, y además están haciendo pues campaña electoral. Es una cosa que parece un poco surrealista, pero es lo que está pasando. ¿Cómo está el venezolano dentro? Es la otra lectura. Pues el venezolano dentro está autocensurado, no se puede opinar del tema. Obviamente no se puede celebrar que capturaron a Nicolás Maduro. Hay una especie de toque de queda implícito, la gente procura no salir de su casa, pero sobre todo estoy hablando de los primeros días, un aumento pues increíble de precios. De hecho, yo tuve muchos años llevando un índice de precios al consumidor en Venezuela, dada la opacidad de cifras del Banco Central, y sigo teniendo pues obviamente noción y así sigo llevando esa estadística, y en dólares pues los primeros, después del 3 de enero se reportaron aumentos hasta del 100% de precios en dólares. Es decir, un encarecimiento absurdo del costo de vida en Venezuela. Eh, la expectativa era de que iba a haber un segundo golpe por parte de Estados Unidos, pero al parecer esa expectativa se ha diluido. Y ya vamos a hablar un poco de eso, sobre qué puede pasar en Estados Unidos, que me parece importantísimo. Eh, y que bueno, básicamente, pues digamos que Venezuela, eh, a grosso modo, cuando uno habla de los temas económicos, de los temas políticos, de los temas sociales y de cosas como esta que pasaron el 3 de enero, que tiene digamos, un preludio interesante, ¿no? O sea, estuvieron buques de guerra al frente en el Mar Caribe durante mucho tiempo, mucha expectativa, zozobra, y digamos que todo esto se resume en una palabra que es incertidumbre. Lo que vive el venezolano dentro de Venezuela es un nivel de incertidumbre muy alto, ya sea por variables económicas, políticas, sociales o bélicas, ¿no? En este caso de esta expectativa sobre qué puede pasar. Venezuela está controlada actualmente, lo que se ve en la calle son paramilitares del régimen. Recuerden que en Venezuela hay unas facciones, unos grupos de civiles o ex policías armados que allá le llaman colectivos, que son grupos paramilitares del Estado para reprimir. Esos grupos están desplegados en Venezuela, sobre todo en la ciudad capital. Eh, a la sociedad la tienen pues básicamente en constante vigilancia. Puedes estar por tu calle, te detiene la policía o estos grupos paramilitares a revisar tu información personal, a exigirte teléfono, a revisar cuáles son tus mensajes, que estás compartiendo, que no estás compartiendo. Entonces, es un escenario que yo diría que es complicado. No se puede hablar de cambio en Venezuela.
eso sí no se puede hablar. Eh, no se puede confiar en lealtades en Venezuela y tampoco se puede confiar en la presión que Estados Unidos pueda seguir ejerciendo. Recordemos que Estados Unidos, pues sí es una república y el presidente, pues también tiene limitaciones. Pronto vienen elecciones en los Estados Unidos. No sabemos si esto pueda representar una limitación de lo que Donald Trump pueda seguir haciendo sobre Venezuela. Como todo en el propio Estados Unidos hay divisiones importantes. Eso ocurre en cualquier democracia y también ocurre dentro de los partidos. Es abiertamente conocido de que Donald Trump no tiene, pues obviamente el 100% de apoyo incluso dentro de su propio partido. Entonces, digamos que lo que ocurre en Venezuela, pues depende nada más y nada menos, como no hay un cambio eh, generado desde el interno, pues este cambio depende pues de las de dinámicas externas y eso también es importante. Y cuando yo hablo de cambios internos, pues yo no me refiero a la población civil. La población civil ha hecho pues lo que está a su alcance para lograr un cambio, pero, pero cuando el ejército, quienes tienen las armas, no quieren ese cambio, pues el civil por muy valiente que sea, pues no va a lograr ese cambio que se necesita. Lo cual me lleva a la segunda reafirmación de lo que mencioné al principio y con la cual comencé esta conversación, y es que este escenario venezolano, digamos que valida la hipótesis de que al final del día el poder es el uso y la concentración de la fuerza, o sea, la validación de Weber en su máxima expresión. ¿No? O sea, no se trata de otra cosa, sino de eso. Este, ¿qué va a ocurrir? Pues, a ver, yo incluso antes del 3 de enero, cuando pues, eh, capturan a Nicolás Maduro, pues decía, y lo sigo diciendo ahorita, que Venezuela es un gran cisne negro. Tú no sabes cómo va a terminar. Eh, por ejemplo, puedes tener dos grandes conclusiones ahorita. O hay un cambio, pues, y Estados Unidos, pues, tienes como sometida a la facción chavista que actualmente ostenta el poder, o simplemente no. Pero eso es muy fácil decirlo, ¿no? O sea, eso es una conclusión muy fácil. Hay dos vías. Ahora, los matices, pues, no se saben. Y yo en conversaciones privadas, pues personales, me refiero, pues yo le decía a la gente, o sea, hace un año yo te hubiese dicho que María Corina Machado iba a ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿tú me hubieses creído? Probablemente no. Y hace un año, si yo te hubiese dicho que Estados Unidos iba a hacer una operación militar, pues con un nivel quirúrgico y de precisión, pues de película de Hollywood, y iba a extraer de un fuerte militar a Nicolás Maduro Moros, ¿tú me ibas a creer? Pues obviamente, muy probablemente que no tampoco. Entonces Venezuela es un cisne negro, hay muchas dinámicas de poder que están como ocurriendo al mismo tiempo y, y bueno, eso hace de que cualquier escenario de predicción sea bastante difuso, que es digamos una de las cosas que yo tengo como buen austriaco, pues es un punto pues de discusión con no solamente con otros colegas economistas, sino con politólogos, analistas políticos, etcétera, ¿no? Que venden pues perspectivas sin fundamento, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela es un gran cisne negro, muy difícil de leer, eh, pero lo que vemos es eso, un escenario de incertidumbre, dos opciones ahora visibles, o hay un cambio y hay una especie de viraje a un régimen, pues yo no sé cómo catalogarlo, o sea, es como un símil de la dinámica china, puede ser inclusive. Se mantiene una facción de poder,
sigue la dictadura de partido único, pero hay una apertura económica de alguna u otra forma que pueda permitir cierta mejora de la calidad de vida de la gente y que esto esté, digamos, pues vigilado y controlado por el gobierno de los Estados Unidos. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos, pues, Trump pierda las próximas elecciones, en elecciones presidenciales, pues suban los demócratas y no los republicanos, y se pierde el tema de Venezuela y Venezuela simplemente lo que haya ocurrido fue un cambio de cabezas. También es posible, es decir, y diría yo que esas son grandes posibilidades, eh, pero no tengo mayor precisión sobre qué otra cosa pueda ocurrir y con esto, digamos, culmino yo por lo menos esta primera parte de la presentación. Mm, Gracias, Oscar. Sí, interesante la exposición que usted nos acaba de hacer y sobre todo lo que se viene para Venezuela y cuál va a ser pues las medidas, cuál va a ser esas políticas que pues va a manejar Donald Trump sobre Venezuela. Recordemos que pues Donald Trump en algunas intervenciones eh, a la prensa ha dicho que él, en una de ellas dijo que él no iba a descansar o no quería descansar hasta que en Venezuela retomara el hito democrático de la libertad. Y la semana pasada dijo pues algo curioso que pues para el régimen fue como una burla o hizo una burla, sobre todo la señora Delcy Rodríguez, cuando él dijo que Estados Unidos preparaban o está preparado para hacer una segunda operación en Venezuela para eh, buscar algunas cabezas del chavismo. Recordemos que Estados Unidos tiene una recompensa por el señor Diosdado Cabello y también una recompensa por el señor Padrino López. Aún las recompensas aún están vigentes y Estados Unidos, lo que me hizo entender esa pequeña intervención del señor Trump es que posibilidades de que pronto intervenga en Venezuela y por qué no capture al señor Cabello, posiblemente se pueda dar, pero pues esperemos los escenarios a futuro. Para iniciar nuestra ronda de preguntas, para iniciar nuestra ronda de sugerencias, invito a las personas que nos acompañan en la noche de hoy, si tienen alguna sugerencia, pregunta, indicación para nuestro invitado, para que a través de un emoji me la haga indicar y yo le suelo uso la palabra. Se me olvidaba, Oscar, antes de iniciar la, la ronda de preguntas, también no podemos olvidar a las personas que aún se encuentran privadas de la libertad, perdón. Un caso especial, el de María Oropesa, que aún se encuentra, si no estoy mal, en el de Helicoide, un centro de torturas del régimen en Venezuela. Y también hay unos casos que por ahí ya me han comentado, unos casos, uno de ellos de un colombiano, son varios, pero el más complicado es de un joven universitario de 27, 30 años, no recuerdo bien. Se encuentra en el Tocorón, ya lleva casi 2 años privado de la libertad. eh, y pues lo más terrible, Oscar, y a las personas que nos acompañan en la noche de hoy, es que hace unos meses el señor Diosdado Cabello aparece en una intervención ridícula diciendo que este colombiano sí estaba retenido porque era un narcotraficante, oiga bien, y sobre todo era quien manejaba las mafias politiqueras del narcotráfico entre Colombia y la frontera con Venezuela por el estado de Táchira. Entonces es complicado el tema. Yo supe el tema hasta hoy, pero pues esperemos que la libertad para todos los presos políticos en Venezuela sea una realidad y no sea un cuento y no sea una mentira, como la ha venido manejando Jorge y Delcy Rodríguez, que en una ocasión dijeron, es que liberamos yo no sé cuántos presos políticos. Y la ONG, una ONG, entonces le dijeron, no, qué mentira. Ustedes han liberado tantos presos políticos y de esos presos solo ha sido el 5%. Falta el 95% de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad por ejercer un derecho a la libertad de expresión,
por buscar un mejor futuro y sobre todo ser o rebelarse ante un régimen que desafortunadamente en 27 años, 28 años, perdón, destruyó a Venezuela y lo llevó a una hecatombe como es la pobreza, la miseria y como es el socialismo hoy en día. Bueno, para iniciar nuestra ronda de preguntas, no sé si algunas de las personas quieran participar, yo con gusto les doy el uso de la palabra, o si no, pues iniciamos nuestra ronda de preguntas. Oscar, no sé, pues yo, mientras usted hacía la exposición, yo tengo pues una pregunta, de pronto me disculpará si no la alcancé a formular bien, pero sí quisiera preguntarle a usted, ¿cuál va a ser ese diagnóstico que va a manejar o está manejando la administración Donald Trump en el caso venezolano? Y uno de ellos es en el tema de el traspaso del democrático. Hace unos días escuchaba y sobre todo alguien muy cercano a Donald Trump, el señor Marcos Rubio, decía que posibilidades de una elecciones en Venezuela podrían darse para el mes de octubre, en donde participe María Corina Machado. Eso lo dijo a un medio de comunicación, CNN. Es posible que se dé esa etapa o unas posibles elecciones con la participación de María Corina Machado en Venezuela, con ayuda de la administración Donald Trump. Pues fíjate, Gabriel, que aquí el tema, a ver, el tema, yo voy a mantener mi postura en cuanto a la dinámica de poder. Eh, a ver, esto es, ¿verdad? Pues es una forma degenerada del Estado, eh, de la República. Eh, Generalmente en un Estado, pues, republicano, tú tienes, y en una democracia liberal, tú tienes separación de poderes y tienes, pues, unas fuerzas militares que no están, pues, involucradas en las decisiones políticas. Incluso, generalmente, en muchos países, el ministro de Defensa suele ser civil, no militar. Es decir, uno cuando uno, pues, empieza a analizar las formas políticas y analizar las dinámicas políticas, pues uno entiende también la importancia de mantener a las fuerzas militares al margen. En el caso venezolano, obviamente no es así, porque Hugo Chávez, que era militar, pues se encargó y fue una política abierta del régimen chavista, de una fusión cívico-militar, ¿no? Lo llamaban así, fusión cívico-militar. eh, y una fusión cívico-militar donde los militares años después terminarían pues involucrados toda la estructura militar en temas de narcotráfico, porque el general Padrino López, que es quien es el comandante general del ejército, pues está también, Doriet pues también tiene esta recompensa y está vinculado pues con el Cartel de los Soles. Desde hace años, el Cartel de los Soles ha entrado en la narrativa desde hace un año, pero de esto se habla desde hace muchísimo tiempo. Eh, entonces, las estructuras, o sea, básicamente quienes tienen la fuerza, pues tienen una lealtad ideológica y una lealtad de partido clara. Y actualmente, pues sigue existiendo la contrainteligencia, es decir, habrá una facción del ejército, de las Fuerzas Armadas, que quiere un cambio, pero está completamente sometida. Dentro de la cantidad de presos políticos hay un número importante de militares. Eh, y de la contrainteligencia cubana, pues justamente para detener esos intentos de golpe de Estado contra el régimen, pues de eso también se habla mucho desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque, y yo lo mencioné al principio, esto no se trata de qué quieren los venezolanos. O sea, yo creo que la situación venezolana es una lección de que la presencia del Estado es el monopolio de la fuerza y al final quienes toman decisión sobre el resto son quienes tienen ese poder. Eh, y claro, aquí no se trata de qué piensa o qué quieren los venezolanos. Yo diría que aquí se trata simplemente de
estabilizar el poder. Y esa estabilización del poder, tú no sabes cuánto va a durar. Y en el caso venezolano, pues a diferencia de otro país donde el ejército se mantiene al margen y respeta la decisión popular, pues a grosso modo eso ocurre. En el caso venezolano, pues nada garantiza, o sea, ninguna elección va a legitimar lo suficientemente en ese entorno tan hostil, o sea, ninguna elección va a garantizar de que María Corina Machado, pues, por el caso de que sea María Corina o otra persona, uno diría que María Corina, pues esté sana y salva, pues ejerciendo el poder en ese escenario. Es decir, aquí quien legitima al presidente no es el voto. Y esto es delicadísimo, porque entonces, si hay elecciones en Venezuela, pues la gente puede salir en masa a votar por la preferida, la gente puede expresar su voluntad popular, pero ¿quién garantiza eso? Si al final del día el país sigue estando a merced de un sistema completamente degenerado. O sea, voy a poner una diferencia con Colombia, por ejemplo, o incluso con otro país. Perdón, en otro país, en Colombia, por ejemplo, tú encuentras muchos militares patriotas. Es decir, gente que da su vida por la patria y todo esto. Puedo estar ideológicamente a favor de eso o en contra de eso. No, no es como mi tema de discusión en este momento. O sea, lo estoy discutiendo ese tipo de cosas ahorita, ¿no? Pero en el caso venezolano es una estructura criminal. O sea, en el caso venezolano, quien forma parte de las Fuerzas Armadas son criminales. El incentivo de pertenecer a ese grupo no era el amor a la patria, es simplemente pertenecer a una red corrupta, delincuencial, narcotraficante, ¿sí? Porque se extendió esa idea de que el militar tenía plata. O sea, fíjense ustedes lo trastocado de la situación. Entonces, como en Venezuela se vendió la idea de que el militar, el que está, lo que llaman los venezolanos enchufado, ¿no? El que esté enchufado, el que esté conectado, el que esté relacionado con el poder, con este tipo de estructuras criminales y de economías ilícitas, pues entonces le va a ir muy bien. Entonces, los incentivos para pertenecer a las Fuerzas Armadas eran otros. Y ese deterioro institucional lleva años. Son años, Doriet, de destrucción institucional de las Fuerzas Armadas. Y eso tú no lo cambias en 8 meses. Por lo tanto, ninguna elección va a garantizar de que quien sea presidente pues va a estar en las óptimas condiciones y que esa fuerza militar va a acatar a su comandante en jefe. Eso yo lo veo muy difícil. Yo no sé honestamente eh, cómo digerirlo, es decir, cuál sería la estrategia o los pasos para que en algún momento, o sea, porque esa es la otra cara de la moneda, digamos, también refutándome o tratando de contraargumentarme a mí mismo, haga la redundancia, es que bueno, que en algún momento, lo voy a plantear así, creería yo pensar de que nunca llegará el escenario ideal institucional y que en cualquier momento, con el escenario que esté, habrá que hacer el cambio. Entonces, frente a esa otra realidad que también va a ocurrir, pues entonces, ¿qué hacer? Pues ya eso escapa de mi dominio de análisis. Yo diría que personajes como María Corina Machado lo pudieran, no lo aseguro, pero lo pudieran estar contemplando, y es en un escenario imperfecto como este, entonces cómo comienza ese proceso de transición y de recuperación de las instituciones en un entorno pues completamente degenerado. Esa sería básicamente mi respuesta, Dorian. Gracias, Oscar. Bueno, quiero motivarlos a las personas y motivar a las personas que nos acompañan en la noche hoy. No sé si alguno de ustedes desean participar, tiene alguna sugerencia, indicación
pregunta para nuestro invitado, para que por favor me lo haga indicar a través de un emoji, yo le solo uso la palabra. Para nosotros es sumamente importante la participación de ustedes y también recordarles que no olviden visitar nuestra página web alianzalibertaria.com y también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ya hay algunos space que hemos realizado en el pasado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, indicación, sugerencia para pues ir cerrando el space. Eh, no puedes continuar nuestra ronda de preguntas. Bueno, Oscar, algo que usted nos acaba de mencionar es importantísimo y me gustó una partecita o una frase que usted nos redondeaba o nos acabó de exponer y usted nos decía, en 8 meses no se puede cambiar las cosas y es sumamente importante de pronto ese transversal que viene haciendo, de pronto esa dinámica que está manejando pues la administración Trump sobre Venezuela y pues la posibilidad es de que pues hayan en dicho país un proceso electoral nuevo. Eh, no reconociendo, perdón, lo que pasó el 28 de julio del 2024, cuando pues los venezolanos expresaron, perdón, pues un voto de confianza a, pues, a un candidato que venía apoyado o fue apoyado por la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, como fue Edmundo González. Entonces, es esa perspectiva que se ha venido manejando desde la administración Trump sobre Venezuela ha sido, digamos, un poco diagnóstica porque pues yo no puedo, digamos, desconocer o llamar a un proceso electoral cuando de pronto pues ya hay un candidato que fue ganador y que pues el régimen no reconoció, fue al contrario, se robó las elecciones y lo que hizo fue pues manipular ese proceso electoral diciendo no, es que nosotros ganamos y reconociendo el valor ciudadano de los venezolanos del pasado 28 de julio. Eh, Quisiera preguntarle, Oscar, eh, pues en los últimos días se ha venido haciendo un comentario de pronto, pues no sé qué opinión tenga usted o sugerencia acerca de las liberaciones de algunos presos políticos. La semana pasada liberaron a unos periodistas, como fue el periodista reconocido Carlos Julio Rojas, estaba también el periodista y politólogo Nimer, no recuerdo el apellido, sé que llama Nimer. Nimer Evans, sí. Gracias, Oscar. Y entre otras personas, inclusive también se produjo la libertad de el compañero sentimental de la hija de Mundo González. Esto ha causado pues una serie de preguntas y de interrogantes y quisiera preguntarle porque pues se ha venido manejando una hipótesis que de pronto puede ser un poco incoherente o no tiene pues conocimiento y se ha venido manejando de que estas liberaciones que se ha venido haciendo en Venezuela para algunas personas, no para todas, porque aún hay presos políticos, es bajo una presión que viene haciendo el gobierno, o mejor, la administración Trump, eh, al gobierno encargado que pues hoy tiene o maneja Delcy Rodríguez, es una presión que está haciendo la administración Trump hacia Venezuela. Por el contrario, es como un acuerdo pactado entre pues quien ahorita tiene las riendas de Venezuela y la administración Trump. Pues fíjate, Doriet, que yo creo, a ver, yo creo y ya he mencionado en el análisis inicial, em, y es que este abismo es muy pragmática y le gusta jugar con los tiempos. Y sabe que las variables son completamente dinámicas y
que los escenarios cambian. Porque yo menciono esto para responder a tu pregunta. Porque fíjate que se registraban más de 3.000 presos políticos. eh, y bueno, han liberado a algunos, pero no a todos. Es decir, todavía sigue existiendo pues la idea de que los presos políticos son fichas de canje. Hay personas pues muy importantes para la política venezolana que tienen mucha cobertura mediática que siguen estando detenidos. Y lo más triste es que hay casos de personas que ni siquiera se sabe si siguen vivos. Entonces, em, también la otra cosa es qué tanta presión puede ejercer la administración Trump sobre esa variable. O sea, yo entiendo que puede ejercer presión sobre una variable macro, pero sobre esa variable no lo sé. ¿Qué tan importante incluso sea eso para el fin último de la administración Trump? Y es poder explotar petróleo en Venezuela, porque es uno de los objetivos. Entonces, que hayan presos políticos, ¿qué tanto puede afectar o no esa dinámica? De nuevo, o sea, yo acá, y está bien, o sea, yo no voy a reprochar esto, me parece que es claro. Donald Trump es una persona, yo creo que muy directa y clara, de los máximos exponentes actuales de la Realpolitik. Eh, y es bastante claro, o sea, yo sí voy a explotar petróleo, yo sí quiero un acuerdo para beneficiar a los Estados Unidos de Norteamérica. Es una persona que va por lo más práctico. Eh, Se sabe perfectamente de que la administración Trump se reunió con las petroleras y las petroleras dijeron algo, pues básicamente esencial, y es que no quieran invertir en un país que no les brinda seguridad jurídica. De ahí puede venir las presiones a los cambios en algunas normativas, pero el tema de los presos políticos no sé cuál sería su último alcance. Puede el gobierno venezolano incluso jugar con los tiempos e ir soltando de a muy poco para poder ganar tiempo, ¿no? Y tú lo mencionaste, hay personas pues, muy relevantes como Jesús Armas, Mario Oropesa, por ejemplo, que siguen estando detenidos y no se sabe a ciencia cierta sobre incluso sus estados de salud, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hay mucho, mucho tema muy difuso. Yo em, sigo insistiendo que esto es un cisne negro. O sea, para mí es muy difícil dar como una lectura y venderte esa lectura como probablemente el escenario correcto, porque me parece que es muy insensato, ¿no? O sea, yo todos los días abro Twitter y veo a gente diciendo cada cosa y que el tiempo les demuestra que estaban equivocados. Entonces, yo lo que digo es manejar este tema con mucha cautela. Es un tema, pues uno tiene que ver con el mayor detalle y tener, pues, obviamente algunas líneas, pues, de posibilidades macro, pero en el fondo con toda la certeza de que el escenario puede perfectamente voltearse. Gracias, Oscar. Sí, interesante lo que acaba de mencionar y pues esperar que en realidad se cumpla ese sueño y ese anhelo de los familiares de estas personas que no se encuentran pues privadas de la libertad y especialmente usted pues mencionaba un caso muy importante, alguien que pues ha acompañado o ha venido acompañando el proceso de liderazgo y el proceso político de María Corina Machado, como ha sido María Oropesa, y pues hay otros casos también que pues cabe la remunancia de no olvidar a estas personas que han sido silenciadas bajo una prisión por ejercer sus derechos y sobre todo por expresar eh, ese deseo de cambio para Venezuela. Antes de ir cerrando ese space, quisiera hacerle la invitación para que nos acompañen el próximo martes, eh, 3 de febrero, a las 7 de la noche, 7 de la noche, hora de Bogotá, Colombia,
Vamos a hacer un space acerca de las consecuencias de la caída del chavismo y cómo se va a ver esa perspectiva o cómo se ha venido manejando esa perspectiva en el caso de Nicaragua. Nos va a acompañar Enrique Martínez, quien es presidente de Avanza Nicaragua, para que nos acompañe. Va a ser un space interesante también como en el día de hoy y vamos a pues a profundizar cómo se ha venido manejando o qué perspectiva tiene el pueblo nicaragüense, la ciudadanía nicaragüense, en lo cual también pues este país lleva también una estructura o ha sido secuestrado por una estructura socialista como la de Daniel Ortega y qué perspectiva tiene acerca de la caída del chavismo o lo que ocurrió el pasado 3 de enero. Recordarles también que tengo por aquí una invitación para este jueves, para pasado mañana, perdón, a quienes les gusta pronto manejar mucho el tema tecnológico en compañía de nuestros amigos de México Libertario, vamos a hacer respuesta rápida libertaria. Vamos a hacer eh, junto una entrevista al doctor Tyler Banner, que es analista, activista libertario estadounidense. Vamos a hacer una charla acerca de la próxima estación de democracia en Venezuela. Ese space, eh, esa Dispersa Rápida Libertaria, perdón, será a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, para que nos acompañen a través de nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube de México Libertario encuentra esa respuesta rápida libertaria. Por aquí también se la estoy compartiendo a través de nuestro mensaje. Espera, a ver si puedo compartir para que nos acompañen ese día. Oscar, ¿qué reflexión tiene para terminar ese space? ¿Qué espera usted? ¿Qué se le viene para Venezuela? ¿Qué espera más de Venezuela? Y sobre todo ahorita con la captura de Nicolás Maduro, ¿qué espera más para los venezolanos? Bueno, ¿qué esperar? Pues yo diría que como ya mencionaba es un escenario de alta incertidumbre. Eh, yo creo que si se mantiene la tendencia, o sea, de mantenerse la tendencia que estamos observando, pues estaríamos hablando de que en el mediano plazo, pues la economía venezolana pudiera, pues, reactivarse, no de la manera en la que uno esperaría, pero sí con una reactivación importante. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque la economía venezolana desafortunadamente gira en torno a una actividad económica que es la actividad petrolera. Al ser pues el Estado propietario del petróleo, pues esto pues, pone al Estado en el centro de la economía venezolana. Lo que es muy bien es que cuando se reactiva la industria petrolera, la actividad petrolera, pues entonces esto suele tener un efecto de arrastre en la economía venezolana. Es decir, la demanda, pues en términos agregados aumenta, entonces hay mayor nivel de consumo, pero todo gira en torno al tema del petróleo. No sabemos si se van a gestar pues, cambios profundos en términos institucionales, si el propio régimen chavista eh, va a colaborar para ese cambio, no lo sabemos. O sea, no puedo asegurar eso. Eh, lo que podemos seguir viendo es eso, ¿no? Algunos cambios interesantes, no se sabe, pues dentro de esta dinámica de totalitarismo democrático, si se van a seguir aprobando una serie de leyes que inviten a un escenario que atraiga algún tipo de inversión en el país eh, y que esto pueda pues representar algún tipo de cambio positivo. Si el régimen chavista llega a seguir dando señales de voluntad política y sigue pues soltando, pues liberando de la cárcel a presos políticos y sobre todo a estos presos políticos de renombre, no sabemos si esto puede generar algún tipo de confianza en ciertas acciones políticas que puedan querer regresar en el país. O sea, y lo menciono, Doriel, porque en Venezuela básicamente la oposición venezolana está fuera del país. Eh, entonces, pues, bueno, escenario de incertidumbre. Yo creería que, bueno, siempre hizo falta ese acompañamiento eh,
y esa vigilancia pues a lo que ocurre en Venezuela eh, y ver simplemente con mucha expectativa y con mucho recelo lo que pueda estar ocurriendo a futuro. Pues Oscar, agradecer la invitación, aceptar la invitación, la participación en la noche de hoy. Para nosotros es importantísimo y sobre todo pues agradecerle a usted que también es nuestro vicepresidente, perdón, de Alianza Libertaria por acompañarnos en este espacio y sobre todo de profundizar un poco más acerca de lo que está ocurriendo, lo que ha venido sucediendo pues en el caso venezolano desde el 3 de enero con la captura de el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro y pues los manejos que se ha venido tomando y las decisiones que ha venido tomando la administración de Donald Trump sobre Venezuela. Esperamos lo que usted acaba de mencionar, esperamos que se dé la libertad de todos los presos políticos, ya usted pues mencionaba un caso, aún pues ahí en esas celdas horrorosas que ha construido construyó pues el régimen de Maduro y de Chávez para pues privar de la libertad a aquellas personas que pues por ejercer su derecho, por ser rebelde ante una tiranía que pues destruyó a Venezuela, hoy se encuentran privados de la libertad y muchos de ellos pues no se sabe algunos casos. Entonces, esperemos que la libertad de todos los presos políticos no sea un cuento, no sea un Netflix, sino también sea una realidad. Aún quedan muchos presos políticos, no solo venezolanos, también hay casos colombianos y otros de otros países. Y esperamos que, pues en Venezuela, pues no le puedo decir que, como mencionaba al inicio Oscar, de la noche a la mañana, pero de pronto en un futuro se retome la transición, perdón, hacia el hito democrático de la libertad. Pues a cada uno de ustedes agradecer la participación en la noche de hoy. Recordarles, por allá les compartí la invitación para nuestro próximo Space, Nicaragua, en la caída del chavismo en Venezuela, con Enrique eh, Martínez. Estaremos el próximo martes y este jueves, pasó mañana, en respuesta a la Rápida Libertaria, perdón. No olvides visitar nuestra página web, alianzalibertaria.com, nuestras redes sociales. Soy Dorian Falla Ponte Piñero, los saludos desde Ibagué, Tolima, Colombia, capital musical de nuestro departamento. A cada uno de ustedes desearles un feliz resto de semana y nos vemos en la próxima ocasión. Oscar, buena noche y a todos una feliz resto de semana. Un feliz resto de semana. Gracias, gracias a todos.